Muy bien, parece que regresamos y ya hemos hecho los ajustes necesarios y qué bueno que no se ha ido. Digo, si es que no se ha ido. Ok, Dios les bendiga. Entonces vamos a hacer el repaso. Dios trabaja a través de milagros. Es la manera en que Jesús siempre actúa. Los milagros físicos, reprender demonios. En mi caso, como testimonio, Él me alejó de las drogas y del alcohol. Él hizo el milagro de alejarme de ese mundo de drogas y de alcoholismo y con todos los malandros que me juntaba en aquel tiempo. Pero esa es solamente una manera en que trabaja. Porque la otra manera en la que Dios trabaja es a través de un proceso. Y entonces nos vamos con que Dios hace milagros. En realidad. Pero el otro lado en el que Dios trabaja es a través de un proceso. ¿Qué significa? 1, 2, 3, 4. Ahora, déjeme decirle algo más. El proceso es el medio que Dios usa para transformar nuestro carácter. Nuestro carácter, recuerde que nosotros estamos relacionados con un hombre viejo, un viejo hombre, y el día que aceptamos a Jesucristo y puso algo nuevo en nuestro interior. Ahora, precisamente los procesos cumplen una finalidad. Uno necesita aprender, entender la manera en la que en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 28 y 29, dice Marcos 4, verso 28 y verso 29. Porque de suyo fructifica la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la es llegada. Y eso nos habla del proceso que Dios usa para transformar nuestro viejo hombre. Por eso la esposa del Cordero va a ser este viejo hombre, pero ese viejo hombre va a ser convertido. Este viejo hombre tiene que ser convertido, tiene que ser transformado, tiene que ser regenerado y tiene que ser conformado. Son 4 cosas que le tiene que pasar. Pero para ello, Dios ha creado precisamente el placer y ha creado el dolor. ¿Cuál es la finalidad del placer? ¿Cuál es la finalidad del dolor? Sacar el dolor. Yo lo imagino como una prensa de aceite, como una prensa donde, no sé si usted ha visto el exprimidor, cuando mete la naranja, cuando ponen la zanahoria, el aparato hace su trabajo. El exprimidor
cuando usted le coloca la naranja, usted le baja la manivela y automáticamente la presión sobre la naranja saca el jugo. Ok, el dolor es como esa máquina, pero también el placer. Porque la finalidad del placer o del dolor es sacar ¿qué? El odio, las tinieblas y la muerte que hay dentro de cada uno. Me lleva a decirle algo. Usted tiene que entender, o más bien, que el proceso, finalidades. El proceso, la primera finalidad del proceso es que conozcamos y amemos la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios desea. Cuando usted llega a la iglesia, usted no llega sabiendo algo. Usted llega por una necesidad. En mi caso, la necesidad de afecto, la necesidad de sentirme amado, fue lo que me hizo estar en la casa de Dios. Y entonces pude experimentar el afecto y el amor de Dios. Ahora, el que usted y yo lleguemos a la iglesia, hermano, tiene usted que entender, usted no sabe nada. Usted no sabe absolutamente nada de las cosas de Dios. Cuando llega usted la vez. Porque precisamente el propósito de Dios para el proceso, o sea, el proceso es la manera en la que Dios nos va a capacitar, nos va a preparar para que ayudemos a alguien más, no con el conocimiento, sino con aquellas herramientas que Dios nos ha dado para poder ayudar a la edad. El segundo propósito del proceso es precisamente lo que le estoy diciendo, es la transformación de nuestro viejo hombre. Eso es lo que Dios anhela. Dios anhela sociales. Dios no está tan interesado tanto en las riquezas, en que seas rico, como en transformar tu corazón. Mateo 6:33, Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso entonces me hace recordarle este texto de Marcos, que dice: porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Ahora, quiero compartirle esta tarde a cada uno de ustedes precisamente las 4 maneras o las 4 etapas del crecimiento. Quiero empezar a compartir, no vamos a acabar hoy. No vamos a acabar hoy de poder estudiar todo este tema, porque es un tema bastante extenso, bastante amplio. Y quiero compartir con usted en estas 4 etapas del crecimiento, y quiero compartir con usted el primer punto. Y el primer punto de la etapa, de las 4 etapas, se llama no sé. No sé que no sé. No sé que no sé. Y esta primera etapa, no sé que no sé. Estábamos en Guadalajara pastoreando, y en una ocasión vine a Ciudad de México.
Mi mamá tenía muchos problemas con sus varices. Recuerdo que me comentó mi hermana y vi la molestia en mi mamá para caminar, vi cómo le dolían sus piernas y entonces estábamos en una posición un poco desahogada y le conseguí una cita con un angiólogo. Esto fue en un consultorio allá en la colonia Roma de la Ciudad de México. Recuerdo que empecé a investigar un angiólogo es el que trata las varices relacionadas con las... Y recuerdo que le saqué una cita y me decía la señorita cuando me dio la cita, le dice, mire, la agenda está llena. Ahorita el doctor no tiene citas hasta dentro de un mes, pero le voy a hacer un espacio. Le voy a pedir que esté aquí a las 3 de la tarde para que su mamá pueda pasar a la consulta. Está bien, señorita, ¿cómo no? Ese día llegamos, busqué dónde estacionarme, subimos, era un edificio y recuerdo que subimos y recuerdo que cuando entramos había unas 20 personas, 25 personas más o menos, o sea, que esas eran las pacientes en espera de la consulta del doctor, supongo. Y entonces llegamos, nos sentamos, saludamos y de repente nos nombran a mi mamá, señora Dominga. Y ya agarré, nos paramos y íbamos hacia el consultorio. Y recuerdo que me dice el angiólogo, dice, usted por favor espere. Entonces ya me cerró la puerta, mi mamá se metió. Hermanos, ¿qué se dirían? ¿10 minutos? 15 minutos es lo que se tardó. Cuando sale mi mamá, sale con sus 2 piernas vendadas y la vi y dije, ok, qué bueno, ya estás mamá, sale. Le digo a mi mamá, ¿qué te hizo? Pues tardó bien poquito. Dice, pues me metió una aguja y me sacó sangre y dijo que le iba a estudiar y que luego regresaba. Sale. Vamos con la señorita y le digo, oiga señorita, ¿cuánto es de la consulta? La secretaria dice, son 1,400 pesos. Yo dije, órale, 1,400 pesos. Agarré, saqué y le pagué. Pero pues ya sabe, ¿no? Uno que es de esos que empieza uno luego a echar a volar la mente. 1,400. Yo le calculé 20 personas. ¿Sabe cuánto es, hermano? 1,400 por 20. Son 28,000 pesos. Que se ganó en un día. Ahora imagínese toda la semana. ¿Y que gana en un mes? Pero, ¿sabe por qué? Porque es alguien que se preparó. Porque es alguien que invirtió. Es alguien que estuvo dispuesto a hacer a un lado muchas cosas con tal de obtener. Por ejemplo, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, más o menos, ¿sí? 6 años de médico general, ya son 6 y 3, 9, 12, 18, 3 años de angiología, 15, 20 años para ser un angiólogo, 15, 20 años para ser un cardiólogo, 15 o 20 años para ser el neurólogo. ¿Sabe qué nos enseña eso en el lado natural? Que hay un proceso. Pero ese mismo proceso que hay allá afuera es el mismo que hay en la iglesia. Pero muchos de nosotros no sabemos. Muchos de nosotros no sabemos precisamente porque no conocemos al Señor. No conocemos que no sé. Déjeme explicarle. Llegar a una congregación significa que la gente no es perfecta. Porque la que llega a la congregación es igual a usted y es igual a mí. Fallas, errores, equivocaciones. Porque todos, sí,
tenemos un viejo hombre. Y si hay algo que usted tiene que entender y aprender, es que este viejo hombre nunca se va a ir. Va a estar con usted hasta el día en que vayamos a tomarnos un café para acompañarlo. Ese viejo hombre, desde que nacemos hasta que morimos, ese viejo hombre se va a vivir y va a vivir en el interior de cada uno de nosotros. Hermano, no hay vuelta de hoja. El punto es que usted no lo ve. El punto es que usted no se vuelve consciente de su viejo hombre, porque eso me lleva a un segundo punto. Que una congregación no nos vuelve expertos en la Biblia. Fíjese lo que le digo. Llegar a una congregación no nos vuelve bibliólogos. Yo le hago a usted una pregunta con toda la honestidad de su corazón, contéstesela. En el tiempo que usted tiene congregándose, literalmente, ¿cuántas veces ha leído la Biblia completa? Nadie nos ve, pero usted sí se ve. Porque, hermano, cuando usted llega a la iglesia, y a pesar de que usted tiene muchos años en la iglesia, usted tiene que aceptar que no ha leído la Biblia como se tiene que leer. Tenemos un hijo, Josué. Él es un hijo excelente. Tiene lo que en la música se le conoce como un oído exacto. Un oído exacto. Y en alguno de los campos donde estuvimos, él se dedicó a estudiar el teclado y se metió con el teclado, con la guitarra, con el bajo, y empezó a afinarse y empezó a volverse una persona con mucho talento musical. Cuando nosotros llegamos a las iglesias, descubrimos jóvenes que quieren aprender a tocar. Y mi hijo lo primero que les dice: ok, vamos a ver, ¿qué quieres tocar? ¿Teclado, batería o bajo? O guitarra. Y ya le dicen el instrumento. Entonces él les dice: vente, te voy a enseñar. Y se baja con ellos y les empieza a dar una clase. Y le dice: nos vemos dentro de 8 días para seguir ensayando. Y entonces los deja, a los 8 días regresa y les dice: ¿estudiaste? Y dicen: es que tuve mucha tarea, es que no me dio tiempo, es que esto, es que el otro. Y Josué dice: bueno, ok, vamos a ver. Y vuelve a repasar 2 o 3 veces. Si a la tercera vez el joven o la señorita le dice: es que no, Josué, ¿sabes qué? No quieras tocar, porque tocar requiere invertir tiempo. Caminar con Dios requiere invertir tiempo. Leer la Biblia requiere invertir tiempo. En otras palabras, en el proceso que Dios nos quiere llevar para transformar nuestro viejo hombre, hermano, usted va a conocer el dolor. Usted va a conocer el dolor, porque una de las cosas fundamentales para muchos de nosotros que caminamos con Dios es que las cosas o situaciones nunca serán como yo quiero. Esa es una verdad fundamental. Las cosas nunca serán como yo quiero.
Déjeme decirle una más. Asistir a los servicios de la iglesia no me dan experiencia espiritual. A mí me ha asombrado llegar a congregaciones donde encuentro a hermanos que dicen: hermano, ese está danzando en la carne. Y les digo: ala, ¿cómo le haces para ver? Porque, hermano, pues a menos que tengas un don. Pues si es por don, ok, puedes verlo, pero aunque lo tengas por don, y si tú lo ves que está danzando en la carne, pues está peleando, está tratando de encontrar algo con Dios. Una más, antes de empezar. Formar parte de una congregación no significa que formamos o conocemos cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, tengo algunos años caminando en la iglesia y he cometido errores de los que me arrepiento. He pagado parte de todas esas consecuencias, pero quiero decirle, por muchos años que tengamos en la iglesia, no sabemos ni conocemos la voluntad de Dios. Jesús lo dijo: basta el día su afán. Todos nosotros estamos en esta escuela, todos los que estamos en una iglesia, todos los que formamos parte de una congregación, estamos aprendiendo. Y si hay algo que tengo que reconocer, es que no sé todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué Dios a unos les perdona? Señor, a otros decide llevárselos. ¿Por qué a unos, a pesar de que son, una ocasión compartiendo con ustedes hablaba de ser maquiavélico, y cuando leí la definición de ser una persona maquiavélica, una persona fría, calculadora, astuta y llena de maldad. Esa es una persona maquiavélica. Y es increíble que el maquiavélico nunca le va mal, le va bien. Pero déjame decirle, el que le vaya bien no significa que conoce la voluntad de Dios. Déjeme decirle el último antes de ir al texto. Tener muchos años en la iglesia ejerciendo un cargo o una posición no me vuelve experto en el tema de crecimiento espiritual. Todo esto que le estoy diciendo tiene relación con el texto. Le estoy dando los pormenores para que cuando entremos en el texto, usted va a poder comprender entonces esto que le estoy tratando de decir. Mire, Juan capítulo 21, versículo del 1 al versículo 4. De Tiberias, y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los dos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Ahora, si usted por favor me ayuda, si usted tiene una Biblia ahí abierta en sus manos, o si alcanza a distinguir el texto que está allá en el fondo de la pantalla, ¿quiere ayudarme a contar cuántos discípulos eran? Dice que era Pedro, número 1, Tomás, 2, Natanael, 3, los Zebedeo y Jacobo, 5, y otros 2 de sus discípulos. ¿Cuántos eran? Eran 7. ¿Cuántos discípulos eran en total? Judas ya se había ahorcado. Eran 11. Quiere decir que Pedro, fíjese, Pedro, dice que estaban los hijos de Zebedeo, que era Juan y que era Jacobo. Ahora, esos 3 formaban parte del círculo cercano a Jesús.
Ellos fueron a Getsemaní con Jesús. Ellos fueron al monte de la transfiguración con Jesús. Jesús dejó a los otros a un lado, pero se jaló a estos tres. Y ellos, estos tres, fueron testigos de la transfiguración de Jesús. Porque dice que apareció. Ellos lo vieron. Ellos tuvieron experiencias. Jesús acababa de resucitar. Jesús acababa de resucitar. Habían pasado algunos días. Tenemos que entender el trasfondo. Desde que Jesús resucitó hasta que Jesús ascendió en Betania, pasaron 40 días. Quiere decir que en alguno de estos 40 días, Jesús, precisamente, había resucitado. Pero en estos 40 días sucedieron muchas cosas. En este caso, dice la palabra de Dios, que Simón, Tomás, Natanael, Juan, Jacobo y otros dos de sus discípulos, mire lo que dice. Le dije, y Pedro les dijo, usted léalo, no creo que es una vez que me saco de la manga, no. Dice que Pedro les dice, a pescar voy. Díceles, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca y aquella noche no cogieron nada. Y aquí empieza mi historia. Con Jesús 3 años y medio. Pedro lo siguió de cerca cuando lo tomaron en Getsemaní. Juan estaba en el Calvario cuando Jesús estaba siendo crucificado. A los 3 días resucitó. Pedro corrió a la tumba. Juan también. María Magdalena fue la única que lo vio resucitar. Y es aquí donde empiezo esto que trato de decirle. Ellos, dice que Pedro les dijo a los 6, ¿quién lo mandó a pescar? ¿Quién le dijo que se fuera a pescar? ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro? Regresándose del camino. Dicen que resucitó. Yo no creo en todo eso. Y los ve a los discípulos y les dice, voy a ir a pescar. Yo no dudo que estaban los 11, pero quienes lo siguieron fueron 6. Juan y Jacobo, Natanael, Tomás y 2 más de los discípulos. Hermano, mientras usted y yo no reconozcamos que no sabemos lo que no sabemos, vamos a estar tropezando todo el tiempo. Vamos a estar tropezando todo el tiempo. Dice la palabra de Dios, ahí van los 7. Se subieron a una barca y aquella noche, ¿qué? No tomaron nada. Hermano, este no sé que no sé, junto con este viejo hombre, es lo que ha destruido la vida espiritual de muchos hermanos de la fe. Este no sé que no sé con este viejo hombre son los que tratan de meterse a la casa de Dios y decirle a la gente cómo se tiene que gobernar, decirle a la gente lo que hay que hacer.
decirle a la gente por dónde tiene que ir. Hace algunos años, un hermano llamado Rick Warren escribió un bestseller que se usó y se ha seguido usando, de un libro que se llama Una vida con propósito. Y él dice que el trabajo de una iglesia, hay 5 ministerios para una iglesia: es adoración, es compañerismo, es evangelismo, es discipulado. Son ministerios que se deben de involucrar totalmente. Pero, hermano, el discipulado, el compañerismo, la comunión, el evangelismo, tienen que ir acordes a la voluntad de Dios, porque ese es el punto central. La iglesia de Éfeso empezó bien. La iglesia de Éfeso empezó a trabajar, empezó a evangelizar, empezó a hacer muchas cosas, porque la iglesia de Éfeso es la iglesia primitiva. Vendían sus cosas, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles repartían el dinero de acuerdo a las necesidades. Se hacían reuniones donde había de comer. Llegaban todas las congregaciones o todos los que habían aceptado a Jesús a congregarse y les daban de comer. Había una excelente organización, porque era el Espíritu Santo el que dirigía la iglesia. El detalle es que cuando el Espíritu Santo lo hacemos a un lado, tratar de implementar nuestras ideas. Uno de los consejos que la hermana Esparza nos ha dado a lo largo de los años, y esto es desde que fui estudiante de la escuela bíblica, la hermana Esparza, una de las cosas que siempre nos ha aconsejado es: en el primer año, cuando llegues a un campo nuevo, no muevas nada, no cambies nada, que la iglesia camine. Y cuando uno escucha, cuando uno aprende, uno dice: es cierto. Porque comúnmente cuando hay un cambio pastoral, hay gente que no está de acuerdo con el pastor ya, porque el pastor no siguió sus ideas, porque el pastor tuvo sus preferidos, porque el pastor creó un grupo de amigos, porque el pastor hizo esto, porque el pastor hizo lo otro, porque el pastor hizo aquello, porque el pastor cayó en pecado, porque el pastor falló, porque el pastor se equivocó, porque el pastor tuvo preferencias, por la razón que todos los que servimos en el altar tenemos un viejo hombre todavía. Y cuando llegamos a un campo, Dios está trabajando con este viejo hombre. Y cuando el Señor nos lleva a un campo, es Dios para trabajar con tu viejo hombre. No es para hacernos compadres, no es para hacer un club de amigos. No, tenemos que entender que el trabajo de la iglesia no es aquí adentro. El trabajo de la iglesia es salir allá afuera a decirle a la gente que en Jesucristo hay una esperanza, que en Jesucristo hay una respuesta, que en Jesucristo tenemos la solución a muchos de nuestros problemas. Pero a veces se nos ha olvidado, porque sacamos al Señor de su casa, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de preguntarle al Señor. Dejamos de venir a la casa de Dios. Hermano, dejamos de venir a la casa de Dios y sentarnos en un rincón, irle al Señor: aquí estoy, por favor, puedes ayudarme, por favor. Mira, Señor, estoy en una encrucijada en la que no sé hacia dónde ir, no sé qué hacer, Señor. Mira, estamos en una cuarentena, Padre. Ya tenemos 10 semanas que la iglesia está cerrada. Señor, tenemos 10 semanas en donde la iglesia ha estado cerrada y no sabemos qué vamos a hacer, porque nosotros dependemos de lo que la gente trae a tu casa. Y cuando uno viene y se sienta y se posa,
Señor, por favor, ábrenos, por favor, ayúdanos a confiar en que tú tienes, Señor, la respuesta para todo lo que está sucediendo. Y entonces empezamos a buscar el rostro del Señor. ¿Sabes qué? Porque queremos conocer su voluntad. Porque este viejo hombre, déjeme decirle, su alma, su espíritu, su cuerpo, en su alma, en nuestra alma, Dios nos dio en nuestra alma la capacidad, porque esa es la finalidad del alma, la capacidad de pensar y nuestro espíritu. Dios puso en nuestro espíritu nuestros sentimientos, o como lo podríamos hablar, nuestras emociones. ¿Y sabe con quién están atados? Con este viejo hombre. Por eso cuando usted llega a la casa de Dios y empieza a ver que las cosas están mal, mire lo que los discípulos hicieron. Ser crucificado, acababa de resucitar. María Magdalena fue la única que lo vio. Juan y Pedro corrieron a la tumba y la vieron vacía, pero vieron a los ángeles. Y la palabra de Dios nos dice que después de eso, Pedro, el discípulo cercano a Jesús, junto con Juan y junto con Jacobo y junto con otros discípulos, se fueron a pescar. Porque cuando las cosas no funcionan, ¿sabe cuánta gente se ha dejado de congregar? Iglesias. Y no solo hablo de las nuestras del Evangelio de Cristo. ¿Sabe usted cuánta gente ha dejado de congregarse? Antes de la pandemia, antes de que todo esto estuviera, no sé, cuando hace algunos años empecé a leer que muchas de las que fueron iglesias cristianas en Europa, al no haber gente, las vendieron para convertirlas en discotecas, en cines, porque eran lugares donde cabrían bastantes personas, pero empezaron a dejar de congregarse. En nuestro país, simplemente en México, hermanos, tú puedes ver muchas iglesias entre semana que están cerradas. Tú puedes ver muchas iglesias que el domingo solo tienen servicio en la mañana y ya no tienen servicio en la tarde. ¿Sabe? ¿Ha pasado, hermano? Nos ha pasado lo que dice Apocalipsis 3, 22, 23, cuando dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros lo usamos para evangelizar, pero lo que la iglesia de la Odisea, o sea, nuestra iglesia, la iglesia en la que estamos viviendo, muchos de nosotros hemos sacado, porque no hacemos su voluntad, porque no buscamos hacer su voluntad, porque no buscamos hacer lo que agrada al Padre, porque no buscamos traer alegría con el Padre, que no buscamos, porque nuestra meta ya no es la alegría de Jesús, porque nuestra meta ya no es que el Señor esté contento con su casa. Oh, Shabarrabás, vaya barré. Ahora lo que buscamos al final de todo esto es otra cosa. ¿Cuántos de nosotros, como los discípulos, vamos a pescar y nos vamos pensando lo que necesitamos? ¿Cuántos hermanos se han alejado
de la fe. ¿Cuánta gente se ha alejado de la fe? ¿Cuánta gente se ha dejado de congregar? Si va a la iglesia, si participa, si trae sus ofrendas, si trae sus diezmos, si viene y canta y levanta sus manos, si hace las cosas, pero su corazón ya no está sobre el altar de Dios. Su corazón está en otro lugar porque ha dejado de colocar de Dios para hacer lo que a Él le agrada, para hacer la voluntad de Dios. Y muchos se han ido. Hermanos, si tú te has ido de la iglesia por nuestro ejemplo, si tú te has ido de la iglesia porque no hemos sido lo que debemos de ser, perdónanos, perdónanos, pero déjame decirte de parte de Dios esta tarde: allá afuera, allá no hay nada. Puedes estar pescando toda la noche, puedes estar pescando 1 año, 2 años, 3 años. Quizás ya hasta te compraste tu casa, traes una troca, traes un carro. Quizás tu casa ya la amueblaste, quizás tienes muchas cosas que nosotros no tenemos, quizás materialmente te está yendo bien, pero déjame decirte esta noche, esta tarde, ¿de qué sirve, como dice el salmista, de qué sirve todo lo que tú y yo podamos hacer si la presencia de Dios no está ahí? Hace unos días aquí en el pueblo, un joven que algunas veces llegó a venir a la iglesia se quitó la vida. Y una de las cosas que impide a la gente venir, ese es nuestro testimonio. Es a veces que damos mal testimonio. Porque cuando la gente habla de nosotros, no habla de la persona. Dicen: ¿y eso que va ahí? ¿Y eso que va al templo? Pero hermano, tú y yo sabemos que toda la gente, en el momento en que está muriendo, sus ojos espirituales se vuelven a abrir. Y sabes, puede ver a la eternidad, pero entonces se dan cuenta que desperdiciaron su vida y no aprovecharon para que Dios trabajara con esto que hay en sus vidas. No lo aprovecharon. Es terrible descubrir para toda esa gente. El otro día estaba viendo un video en las redes sociales. Va saliendo un carro, llega una moto, se impacta la moto. La persona que venía en la moto queda prensada. O sea, ¿qué tan rápido vendrían? Que no le dio tiempo de salir volando. Porque comúnmente cuando la gente de una moto choca, automáticamente sale volando. No. ¿A qué velocidad iban? Que en el momento en que chocan, se queda prensado en el carro. Y en ese momento, la cámara es una cámara de los de tránsito que está tomando la cámara, el video. En ese momento, automáticamente pues se ve como en el humo, el carro se empieza a prender y de repente se ve una silueta negra que está jalando a alguien del pie y lo está jalando y se ve cómo lo está llevando en sentido contrario a donde fue el accidente. Y nosotros como cristianos lo sabemos, que en el momento en que una persona se está yendo, o vienen ángeles, o viene Jesús, o vienen otro tipo de seres oscuros por las personas para llevarlas al lugar de condenación. Hermano, quizás tú estás pescando, pero déjame decirte esta noche de parte de Dios, es tiempo de que regreses. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor. Es tiempo de que regreses. Déjame seguirte compartiendo, por favor.
que toda la noche no pescaron nada. Versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Dícele Simón: a pescar voy. Y le dicen: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Déjenme. Estamos con Juan 21:3. Dícele Simón: a pescar voy. Dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron, y aquella noche no cogieron nada. Versículo 4. Y eso es lo fantástico. Mientras tienes vida, mientras tengo vida. Porque el amanecer es la oportunidad que nos es dada. ¿Sabes para qué? Para regresar eso en el que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Dice en el versículo 4: y venida la mañana, Jesús se paró a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Hermano, si usted me está escuchando, tú que me observas, quiero decirte de parte del Señor: Él te está buscando. Él te está buscando, que no quiere que te pierdas. Sí. Quizás en alguna parte de tu camino o de tu vida, tus emociones o tu razón, porque eso es lo que hace nuestra alma. Nos hace pensar, pero nos hace pensar mal. Nuestro espíritu hace que nuestras emociones se alboroten. Y cuando nuestras emociones se alborotan, cuando nuestro razonamiento está a todo lo que... ¿Sabe qué sucede, hermano? Cuando nuestro razonamiento está tratando de empujarnos para sacarnos, ¿sabe qué es lo que sucede, hermano? Déjeme explicárselo. Usted se sale de la línea de producción. Usted se sale de la línea de producción. En otras palabras, usted se sale del proceso. O conoce a alguien, o encuentra un buen trabajo, o es que a lo mejor es el... No, usted en la vida no puede jugarse su eternidad diciendo: quizás esa es una palabra de nuestra carne muy, muy comprometedora. ¿Sabe por qué? Porque de lo que se trata es de que usted aprenda a tener la certeza de que esa es la voluntad de Dios. Si hay algo que puedo darle testimonio en relación a mi matrimonio, es que estoy totalmente seguro que fue Dios quien la puso en mi camino, y que soy quien Dios puso a mi persona en el camino de mi esposa. Porque de lo que se trata es de tener la certeza que es la voluntad de Dios. Una de las ventajas en las que uno descansa, y este es uno de nuestros privilegios, porque si hay algo que la hermana Hicks hizo y dejó establecido, es un grupo que ella lo llamó el grupo de testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme compartírselo. Personas con diferentes dones de visión, de profecía, de interpretación. Pero cada uno de este grupo de gente que rodeaba a la hermana Hicks tenía una característica. Tenían una vida de oración.
La hermana los llamaba a orar. La hermana les decía, si en la iglesia madre, que es la iglesia de Indiana, para empezar un servicio en el tiempo de la hermana, debería de haber 2 horas de oración para los 45, 50 minutos de alabanza. Y la hora, 2 horas o 3, cuando la hermana predicaba, era otra historia. Pero lo que sustentaba era la vida de oración de las personas. Entonces, esta gente que habla era gente de oración, pero gente con dones. Y la hermana preguntaba, y unos daban lo que veían, porque se ponían a orar. Y venía el Espíritu Santo sobre todos ellos, sabiendo que ese era el testimonio del Espíritu Santo. Hermano, una de nuestras ventajas como pastores es esa, que cuando nosotros somos llamados a ir a un lugar, sabemos que es el Espíritu Santo, porque debemos de tener la certeza de que es Dios. No puedes pararte y decir, es que a lo mejor es Dios. No. Es tu futuro, es tu eternidad, porque todas estas decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, hermano, es como cuando avientas una piedra a un lago y esa piedra empieza a crear olas hacia la orilla. De la misma manera son nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones tienen que ver con la eternidad. Todas nuestras decisiones están relacionadas la eternidad, porque con un grado, si tú conocieras, por ejemplo, los barcos, con un grado que se desvíen, ya no llegan al puerto que tenían que llegar. Porque si hay algo que debemos de tener la certeza, es de que sea la voluntad de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Los fue a buscar. Jesús los fue a buscar. Pedro, Juan, Jacobo, Natanael, Tomás y otros 2 de los discípulos ya se habían ido a pescar. Ya no estaban con los otros discípulos y con todas las mujeres. Ya se habían ido. ¿Sabe por qué? Porque ya se querían regresar. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Sabe qué es lo que hace Jesús mientras usted y yo tenemos vida? Nos va a buscar. Nos va a buscar. Porque muchos de nosotros tiramos las redes y las tiramos y las tiramos y las tiramos. Podrás pescar un tiburón, podrás pescar un pescado, pero internamente tú sabes que ese no es tu lugar. Y mientras no reconozcas que no sé. Hermano, leía en una revista que cuando una persona, su corazón se paraliza, o sea, cuando una persona muere, dicen los científicos que el cerebro sigue vivo, que el cerebro tarda 45 segundos antes de apagarse. O sea, te da un infarto, caes como regla, tienes 45 segundos. ¿Sabes qué es eso? Es eso. Jesús llegó a la ribera. ¿Cómo llegó? Mira la diferencia de Jesús y mira la diferencia de nosotros. Versículo 5. Y díjoles, mozos, en algo de... Respondiéronle, no. Hermano, nadie te podrá amar como Jesús te ama. Nadie te podrá amar como Él te ama. Porque ese es el amor. El amor busca, el amor llama,
El amor atrae. Jesús los vio. Vio a Pedro, ve a los otros que se habían ido. Se habían ido al mar de Tiberias, ya estaban en el barco. Habían estado pescando toda la noche y no tenían nada. Dicen que en la mañana llegó Jesús y se paró a la orilla y les dice: oigan, ¿tienen algo que comer? Y les dijo, y ellos le dijeron, no. Y Jesús les dice: echen la red a la mano derecha del barco y encontrarán. Entonces la echaron y no la podían en una manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como yo que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ese es Jesús. Ese es nuestro amado Jesús. Ese es nuestro precioso Salvador, que nos va a buscar. Y como dice ese canto de Marco Barrientos, vuelve a casa. Vuelve a casa, no hay nada fuera de casa. ¿Qué hay? Qué bueno que puedas estrenar zapatos, ropa, un carro, una casa, una pantalla. ¿Cómo? Que Dios de alguna manera Él pueda proveerte. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Tu alma, tu espíritu, tu transformación. Más importante que cualquier cosa material es tu transformación interna. Y Jesús nunca te va a soltar, ni en esta tierra, ni en la otra, si llegas a perder el camino. Porque precisamente la función del infierno y la función del lago de fuego va a ser reciclar forzosamente lo que no quisimos reciclar de manera voluntaria en esta tierra. De eso se trata esto, hermano. No se trata de ninguna otra cosa al caminar con Dios más que conocer su voluntad, para transformados, para ser cambiados. La provisión siempre la tiene Él. Imagínate la escena, todos en el barco, en el primer barco bien avergonzados, y viene el otro barco y se acercan, y cuando bajan del barco descubren que ahí abajo en la tierra ya estaba la lumbre, había un pescado y había ¿qué? Pan de ellos. Y Jesús les dice: traigan los peces que tomaron ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Y terminó con esto. Dícele Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo el Señor. Viene pues Jesús, toma el pan y les da, y asimismo del pez. Estaba en la escuela bíblica y la hermana Esparza nos contó una historia. Gracias a Dios por su vida, por su ejemplo.
de nuestra madre. Pero ella, cuando contó esa historia, bueno, mejor se las cuento. Era una familia, como cualquier familia. Pleitos, discusiones. Un día el hijo le dice a su padre, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Y se fue. Tomó sus cosas esa misma tarde, estaba tan enojado, estaba tan molesto, que se fue. Pasó el tiempo. Pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años. Aquel adolescente se hizo un señor. Y nunca había querido saber nada de su casa. Un día, pensando en su padre, porque si él ya era un señor, él decía, pues mi padre ha de ser un anciano. Dice, pero no sé cómo pedirle que me perdone. No sé cómo volver a casa. Y empezó a redactar una carta. Y le decía, no te imaginas cómo te he extrañado. No te imaginas cuánta falta me has hecho. En las noches en las que lloraba porque te extrañaba, pero podía más mi enojo para no buscarte ni pedirte perdón. Todos esos días en que veía a las familias y pensaba, ¿qué estará haciendo mi padre? Pero mi orgullo no me dejaba. Quiero pedirte que me dejes regresar a casa. Te voy a pedir un favor, papá. Dice que antes de llegar al pueblo había una curva, que el tren tomaba una curva antes de llegar al pueblo. Y que le dijo, te puedo pedir un favor. Si me has perdonado, ¿podrías poner un pañuelo blanco en el árbol? Si cuando el tren vaya llegando al pueblo, yo veo ese pañuelo, sabré que me has perdonado. Entonces descenderé, iré a la casa y te pediré que me perdones. Pero si tú crees que no merezco que me perdones, entonces no pongas el pañuelo blanco. Y simplemente, cuando yo no vea que hay ningún pañuelo, simplemente sabré que escogiste no perdonarme. Y Padre, te prometo que será la última vez que te molesto. Me iré y me perderé. Entonces se apresura y se empieza a acercar el día en que va a regresar. Ese día en la mañana llega a la estación del tren y se sube. Y con la incertidumbre, ¿me habrá perdonado o me perderé? ¿Me habrá perdonado
o me perderé. Y en eso, cuando el tren iba acercándose donde él sabía que podía ver el árbol, dice: me asomo, no me asomo, no, mejor hasta que vayamos llegando. Mejor hasta que vayamos llegando. Y cerró sus ojos y dice: no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Y cuando se iba acercando más hacia ese árbol, empezó a escuchar entre los pasajeros, porque él se dijo: no voy a abrir los ojos, no voy a abrir los ojos. Y entonces empezó a escuchar en los pasajeros: oye, mira, mira cómo se ve el árbol, mira ese árbol, oye, ¿ya viste? Mira cuántos pañuelos blancos. Mira, ¿a quién se le ocurriría llenar el árbol de pañuelos blancos? Y cuando él escuchó eso, abrió sus ojos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando volteó a ver, el árbol no solo tenía uno, estaba lleno de pañuelos blancos, porque el Padre le estaba diciendo: nunca te dejé de amar. Nunca te he dejado de amar. Nunca te dejaré de amar. Hermanos, Jesús nunca te dejará de amar. Pero tienes que entender, el proceso es algo al que tienes que regresar. Él no va a ser la excepción de decir: no, entonces te brinco el proceso y tu corazón es transformado mágicamente. No. Pero Él te va a estar ahí. Él va a seguir estando ahí a tu lado. Y ahora vas a poder entonces entender que aunque tengamos muchos años en la iglesia, fuimos ajenos a la voluntad de Dios en muchos sentidos. Y que de lo que se trata es de regresar a casa y entonces empezar a buscarlo y empezar a buscar su rostro y empezar a buscar su presencia y decirle: Señor, aquí estoy, si te sirvo, aquí está mi vida, tómame en tus manos, por favor. Hermano, el Señor te ama. ¿Sabes para qué vino esta pandemia? Toda la gente: no, es que viene el nuevo orden mundial, que te van a implantar un chip. No, mira, tú y yo no somos del mundo. ¿Sabes para qué vino esta pandemia? Para hacerte ver que necesitas regresar a casa. Porque solo a los pies de Jesús vas a encontrar esa plenitud que un día se fue, por la razón que sea. Vuelve a casa. Él te espera. Él te ama. Padre, esta noche, gracias por amarnos. Gracias por amarnos como nadie nos ha amado. Gracias por amarnos como nadie nos amará. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Porque a pesar de todas las cosas, tu amor está ahí. Jesús. Ayuda a regresar a casa de tus hijos.
Ayúdalos a regresar a tu presencia. Ayúdalos a regresar a ti. Ayúdanos a regresar a ti. Porque es en ti donde encontramos la respuesta. Es en ti donde encontramos, Señor, la respuesta a todas estas interrogantes. Porque es en tu presencia, Señor, donde podemos obtener aquello que por alguna razón dejamos ir y perdimos, Padre, como lo es la presencia, el gozo que hay cuando hacemos tu voluntad, el gozo y el deleite que hay cuando caminamos en tu voluntad. En esta noche, Padre, te ruego por tu pueblo, te ruego por tus hijos, por aquellos que se han alejado. Te ruego en el nombre de Jesús que toques su espíritu y su alma, por favor. Te ruego, Señor, por la vida de los tuyos, pastor. Te ruego por sus vidas, Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a encontrar tu voluntad. Ayúdanos a regresar a casa y poder caminar en la senda que tú has marcado para nuestras vidas. Ayúdanos a regresar para volver a encontrar esa presencia, Señor, tuya. Esa presencia que nos fortalece, esa presencia que nos llena, esa presencia que nos hace olvidarnos de todo lo que hay a nuestro alrededor. Por favor, esta noche, Señor, usted la gloria, sea usted el Señor de nuestras vidas. Le ruego por su pueblo, le ruego por la vida de la hermana Esparza, Señor, por la vida de nuestra mamá, Señor. Guárdela, fortalézcala, sígala ayudando, Señor, por los hermanos Juárez. Sígalos fortaleciendo con su presencia, Señor. Por la vida de sus siervos, por la vida de su pueblo. Y de manera especial, por aquellos que están lejos, Señor. Ayúdalos a regresar, porque el tiempo se está acabando. Ayúdalos, ayúdalos, por nuestro México, golpeado por la pandemia, por nuestros países hermanos, Señor, en todo el mundo. Usted es santo, usted es justo, usted es soberano. Usted sabe por qué permite que pase todo lo que está pasando. Lo único que puedo hacer es escoger y escojo amarlo. Por los médicos, por las enfermeras, por las familias que están perdiendo a alguien que aman, Señor, ayúdeles. Y prepare el camino para que su palabra llegue a ellos y puedan conocer que en Jesucristo su Hijo hay paz, hay descanso. No hay acusación, no hay señalamiento alguno, sino hay perdón y hay aceptación. En el nombre de Jesús se lo pido. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor Jesús los bendiga. Nos vemos el domingo a las 11
y a las 6 de la tarde, hermanos. Gusto saludarlos. Amén.